Ahora toca el turno de preguntas del público, pero a mí me gustaría adelantarme y hacerla una directamente al señor Aragüés, si no le importa. Ahora que le he escuchado hablar del tema del ferrocarril y del impulso de los trenes de mercancías, me gustaría saber si cree que con la puesta en marcha, cuando se ponga en marcha la plataforma logística de mercancías aquí en Zaragoza, se va a dar ese impulso definitivo para los trenes de mercancías en lugar de la carretera. Me estoy escuchando fatal. ¿No me escucha bien? Yo no Le preguntaba que si cree que con la puesta en marcha de la plataforma logística de mercancías aquí en Zaragoza, en Aragón, se va a dar definitivamente ese impulso definitivo. Sí, yo creo que esa ha sido una de las iniciativas mejores que ha tenido el Gobierno de Aragón en materia logística. Y hoy día Plaza es realmente una realidad que tiene todavía un largo recorrido en el tema logístico. Hay una pregunta para el señor Armero. Le leo textualmente. Dice uno de los participantes del público: Supply Chain Management requiere abrirse completamente para todos sus partners y participantes en la cadena de valor y crear win-win entre el que externaliza y el subcontratista. Primera pregunta que le hace: ¿por qué el win siempre es más grande para el grande? ¿Y cómo gestiona General Electric su supplier management? ¿Por qué el win es más grande? Siempre es más grande para el grande. Para la gran empresa. Para la gran empresa. ¿Y la segunda? ¿Cómo gestiona General Electric su supplier management? Su supply chain. Yo no creo que siempre el win sea superior para el grande. Vamos a ver, el pequeño saca muchas ventajas. Yo creo que en la vida hay empresas grandes que a veces son empresas tortuga, no digo que la mía es grande pero no es tortuga, y hay empresas pequeñas, gacela, que se mueven bien y que saben encontrar nichos y saben dónde prestar un servicio diferenciador frente a otros. O sea que no estoy de acuerdo que siempre esto sea bueno para los grandes. Es muy bueno para los pequeños y, de hecho, las grandes empresas de externalización de hoy en día empezaron siendo pequeñas y ahora se han convertido en grandes porque han ido creciendo. Lo segundo es, ¿qué hacemos nosotros con el Supply Chain Management? Pues lo que hacemos es elevarlo a la categoría de primera estrategia. Para nosotros, la gente que es responsable de la logística, del almacenamiento, de las compras, del proceso, de la secuencia, de todo lo que es la cadena de valor, la cadena de suministro, es un tema importantísimo. No es una María abandonada en el seno de una empresa, sino es algo fundamental. Y lo elevamos, le damos talla, cogemos a las mejores personas en cuanto a talento para que desempeñen esas funciones y les damos visibilidad en la organización y visibilidad ante el cliente, para que sepan qué es lo que quiere el cliente. Se trata, al fin y al cabo, de motivar, reconocer y retener a los mejores. Yo le quería hacer una pregunta. Antes hablaba del futuro en la gestión de la cadena de suministro. A mí me gustaría saber si ese futuro es igual, mejor o peor cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas y, en todo caso, qué consejos prácticos les daría para que esa gestión de la cadena de valor sea realmente eficiente. Yo creo que para algunas, esto es como todo en la vida, para algunas pymes va a ser mejor, para otras va a ser peor. Vamos a ser sinceros. Yo creo que para algunas pymes esta globalización y esta interactividad y esta apertura de mercados les va a permitir establecer alianzas o ponerse en contacto con empresas en otras zonas que van a necesitar sus servicios, y para otras pymes que no tengan esa voluntad o esas ganas de cambiar o de abrirse al mundo, pues esto no les va a venir bien. Yo siempre tengo un ejemplo muy claro que creo que todo el mundo entiende, son los servicios de traducción. Yo creo que en España los servicios de traducción han estado siempre vinculados a una persona, a un traductor, no a una verdadera empresa de traducción. Bueno, y teníamos traductores excelentes, pero como intelectuales, no como empresas, sino como personas individuales. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora te vas por la noche, mandas 50 páginas a traducir del español al inglés, se lo mandas a Latinoamérica, a unos traductores de Latinoamérica, y cuando vuelves por la mañana tienes las 50 páginas traducidas y las han traducido a $10 la página. En España lo hacen a $3 la palabra. Claro, pues los de las empresas de traducción van a sufrir aquí, a menos que se asocien con estos extranjeros, ¿no? Pero hay muchas pymes españolas que está muy espabilada, que está muy avanzada, que conoce su mercado, que está muy diferenciada
y que sin duda va a aprovecharse de esta globalización o de esta interactividad. Muy bien. Al señor Aragüés le preguntan qué consumo de agua, ¿me oye bien? ¿Qué consumo de agua y electricidad tienen en el Burgo por tonelada de papel y a qué precio medio compra el papel usado? Sí, bueno, en el caso del consumo de agua ya hemos dicho que nuestro consumo es de 5 metros cúbicos de agua por tonelada de papel producida. Entonces, como se fabrica 1.500.000 o 1.600.000, pues se multiplica y es fácil el saberlo. En cuanto a la electricidad, creo que no he explicado, porque iba un poco apresurado, que tenemos 4 plantas de cogeneración en Zaragoza, que ahí se produce energía eléctrica suficiente para, por ejemplo, abastecer a una ciudad de 600.000 personas. En este caso, lo que hacemos es el 50% lo consumimos para uso interno y el 50% restante lo exportamos a través de la red eléctrica. Y bueno, una pregunta que le hacen también al señor Armero es: una empresa como General Electric, propietaria de Universal Pictures, aprovechando el lanzamiento de REC 3, ¿cómo va a luchar contra la piratería? Es mi pregunta favorita y me puedo quedar aquí hasta las 10 de la noche. Pero no lo voy a hacer, no les voy a hacer a ustedes esa faena. Pues mal, muy mal, porque vivimos en un país en el cual, bueno, pues algunos piensan que no hay seguridad ciudadana o suficiente seguridad ciudadana. Yo no entro en esos temas. Yo sí les aseguro que quien no se siente seguro es aquel que protege o aquel que crea una propiedad intelectual. En España, más o menos, ahora mismo se ha convertido en el paraíso de la piratería, junto a Corea del Sur. Yo prefiero no estar en un ranking con Corea del Sur, con todos mis respetos a Corea del Sur. Me gustaría estar con otros países de otra órbita, ¿no? Pero son los 2 peores países en piratería. No se han puesto las medidas necesarias para combatir contra piratería, que incluye sensibilizar a los chavales, a la gente, de que eso es un delito. Medidas legislativas para que de verdad se persiga la piratería y luego ejecución por parte de jueces y de policía. Yo les puedo decir que cuando sacamos un producto al mercado, Strike 3, ya contemplamos que en España 35% de las ventas serán piratas. Y les puedo decir otra cosa: yo ya me he ocupado de que España sea el último país en Europa donde se estrene una película importante, porque de aquí salen enseguida las primeras copias piratas. Así es la vida. Y ya lo último, si van ustedes la primera semana de Strike 3 a ver una película, ruego en las primeras 3-4 días de Strike 3, porque es una película importante, ruego se fijen ustedes en los cines donde vayan, en las salidas de los cines, cuando están debajo de la pantalla, las salidas de los cines, y cómo podrán ver a unos señores con unos sensores mirándoles a ustedes, a los espectadores, para ver si tienen ustedes grabadores, y pueden con el sensor notar que hay grabadoras y que se están sacando imágenes o la película entera. Esa es la situación de un país que es la 8ª potencia económica y que decimos que somos un país puntero en el mundo. Me voy a fijar, imagino que muchos se fijarán. Gracias, señor Armero, por acompañarnos. Gracias, señor Aragüés.